¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En este espacio, usted ya lo saben, nos gusta traerle noticias buenas sobre COVID-19, sobre la lucha contra COVID-19, y no nos faltan, nos sobran. Pero en las últimas semanas nos ha preocupado mucho el descuido, no solamente en México, pasa en muchos países, en prácticamente todos los países del mundo, en donde se están empezando a aplicar las vacunas. Nos preocupa el descuido de mucha gente que siente que las vacunas son protección suficiente para ellas y para toda la sociedad. Platicábamos el día de ayer que algunas personas, y no pocas, razonan: a ver, yo tengo 25 años. A la gente de 25 años prácticamente o no le pega el virus o le da enfermedad sintomática. Y la gente mayor ya está protegida por vacunas. Así que me quito la mascarilla, me voy de fiesta. Explicábamos el día de ayer que esta es una mala idea por varios motivos. Una de ellas es que las personas asintomáticas se convierten en fábricas de virus y estas fábricas son imperfectas. Millones de sus células pueden estar produciendo copias del virus, la persona no va a sentir síntomas y de vez en cuando podría salir alguna variante del virus como consecuencia de un defecto en el proceso de producción de nuevos virus que resulte ser más peligroso que las variantes que ya existen. Y eso podría afectar por igual a gente mayor, gente más joven, etc. Hay otro peligro, hay otra precaución, otro asunto del que se debe ser consciente antes de tomar la decisión de usar o no la mascarilla, etcétera, etcétera. Hay una serie de estudios que se vienen haciendo desde hace tiempo sobre COVID-19 que revelan lo que ya muchos investigadores y muchos médicos clínicos sospechaban, que el virus puede llegar a producir problemas neurológicos que siguen vigentes muchos meses después de desaparecer la enfermedad. Esta colección de trabajos alcanzó ya una cierta masa crítica. Gracias a este lento y cuidadoso trabajo que van haciendo los investigadores, bueno, ni tan lento. Es lento cuando lo está usted haciendo, pero si ve el tiempo en el que sacan estos trabajos, verá que normalmente es corto. Estos trabajos van poco a poco respondiendo muchas pequeñas preguntitas sobre SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce. Hay un grupo de investigación, unos grupos de investigación que se han dedicado a estudiar el efecto directo e indirecto del virus sobre el sistema inmune y han encontrado 3 circunstancias en las cuales la infección por COVID-19 puede llegar a tener efectos neurológicos importantes. Los mecanismos son los siguientes. Sabemos pues que en caso de infecciones graves, sobre todo infecciones graves, SARS-CoV-2 puede llegar a producir desde cuestiones de pérdida de memoria, que puede llegar a ser importante, hasta incluso derrames cerebrales. No es lo típico, desde luego, en enfermedad intermedia o en enfermedad sintomática. Casi no se ve en esos casos, aunque sí llega a ocurrir. Ahora, la gente que tiene la enfermedad lo suficientemente fuerte como para requerir hospitalización ya está en una situación diferente. La gente que llega a estar hospitalizada tiene una alta probabilidad de tener algún tipo de síntoma neurológico. De hecho, hay un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, el Journal of the American Medical Association, el día 11 de mayo de 2021. Es un estudio que usted puede leer y descargar gratuitamente porque le hemos comentado que muchas organizaciones, muchas editoriales, han decidido permitir el acceso libre a sus artículos publicados cuando tienen que ver con COVID-19. Y esto ha facilitado en mucho el desarrollo de la investigación médica y también ha ayudado mucho a crear una conciencia razonable en las personas que quieren informarse. Si usted puede ir a las fuentes y leerlas, y aquí le estamos dando una.
Journal of the American Medical Association, las siglas de la institución es JAMA, usted puede buscar así directamente JAMA, y en la revista abierta en el JAMA Network Open del 11 de mayo de 2021 aparece este trabajo que habla de manifestaciones neurológicas entre pacientes infectados con COVID-19. Resulta que el 80% de las personas hospitalizadas por COVID-19 en este estudio tenían algún síntoma neurológico. Muchos nada más tenían la pérdida del olfato, pero hay otros que tenían síntomas más severos y duraderos. Para comenzar, se han encontrado casos, hay unos estudios todavía por publicarse que hablan de esto, de personas con enfermedad severa a las que se les han hecho exploraciones cerebrales, por ejemplo con resonancia magnética, y se ha encontrado en más de un caso pérdida de materia gris. La materia gris es la parte exterior del cerebro, lo que se llama la corteza del cerebro, que es en donde se realizan la mayoría de las funciones más avanzadas del cerebro. Cualquier afectación a la materia gris puede afectar severamente nuestra capacidad de movimiento, para ver, para escuchar, para razonar o para sentir. Para controlar las emociones, no para sentir, pero sí para controlar las emociones. Esto todavía está por verificarse, pues es un artículo que está en prepublicación, pero el artículo está hecho por un grupo de investigación reconocido, así que es muy probable que pase con las conclusiones intactas por el filtro de los editores. El virus no parece entrar fácilmente al cerebro. Parece que es casi imposible que el virus pase a través de una serie de mecanismos de defensa que se le llama colectivamente la barrera hematoencefálica. Estos mecanismos normalmente impiden que los agentes infecciosos y también muchas sustancias lleguen directamente a las neuronas. Y es todo un problema porque a veces se desarrollan medicamentos que en el laboratorio parecen curar muchas enfermedades relacionadas con el cerebro, pero cuando se les da a una persona el medicamento pasa por las arterias del cerebro, pero no alcanza a llegar a las células que debería interesar. Bueno, el virus parece que no pasa por la barrera hematoencefálica, cuando menos no fácilmente, solo que recuerde que el virus entra muchas veces por la nariz. Es una de las vías de entrada preferentes del virus, sobre todo si no está usted usando su mascarilla. Y el punto más cercano entre la parte exterior de nuestro cuerpo, entre el exterior, el ambiente que está fuera de nosotros, y el cerebro, es precisamente en la zona de la nariz. Es en donde hay menos obstáculos que vencer para llegar desde el exterior hasta el cerebro. Entonces, hay motivos para creer que cuando el virus entra por la mucosa olfativa, puede llegar con más facilidad al cerebro. Hay menos problemas para el virus, hay más probabilidad de que el virus logre afectar al cerebro. Parece, esta es parte de este grupo de estudios, que cuando el virus logra llegar al cerebro no afecta directamente a las neuronas. Las neuronas parecen quedar libres de la infección, pero hay un grupo de células que sirven de apoyo a las neuronas y que son cruciales para el buen funcionamiento del cerebro, que sí son vulnerables al virus. Se llaman astrocitos. Hacen una gran cantidad de labores de mantenimiento que le facilitan su labor a las neuronas. Sin astrocitos el cerebro no funciona. Si afecta a usted a los astrocitos, afecta de manera importante el comportamiento de las neuronas, aunque las neuronas no sean tocadas por el virus. Entonces, hay varios estudios, algunos de ellos en prepublicación y otros que ya fueron publicados recientemente, que revelan la presencia del virus en astrocitos. Por ejemplo, un grupo de investigación dirigido por el doctor Daniel Martins de Souza, de la Universidad de Campiñas en Brasil, reportó que en el análisis de 26 personas del cerebro de 26 personas que murieron de COVID-19 se encontró evidencia en algunos de ellos de infección por SARS-CoV-2.
decir, no pasa en todo mundo, pero pasa. En 5 de esas 26 personas, es decir, en una de cada 4 prácticamente, había evidencia de infección en el cerebro. 66% de las células afectadas eran astrocitos. Los astrocitos, cuando no funcionan bien, no pueden facilitarle a la célula importante, a la neurona, el realizar sus funciones. Se pierde la conectividad fácil entre la neurona y otras neuronas cercanas. Es uno de los problemas que se producen cuando los astrocitos dejan de funcionar. Y esto podría explicar, lo que dicen neurólogos expertos, por qué las personas que sufren de infecciones frecuentemente tienen problemas como, por ejemplo, la pérdida del olfato y otros problemas más serios, fatiga, depresión que no cede a los medicamentos, y esta sensación de confusión que le llaman niebla mental o niebla cerebral, esta sensación de confusión, de que no se acuerda usted de las cosas y de que todo le importa poco. Ese podría ser un síntoma de infección importante en los astrocitos. Los astrocitos pueden llegar a recuperarse, pero puede pasar mucho tiempo para que esto ocurra. Así que acaba usted de recuperarse de la enfermedad y resulta que ahora tiene este efecto neurológico que podría durarle 1 año o más, en el que va a estar usted prácticamente anulado para poder hacer un trabajo activo, para ser un miembro funcional de una familia, etc. Pues vaya cosa, ¿no? Y eso podría incluso ser peor. SARS-CoV-2 tiene un segundo mecanismo de acción en el cerebro que ya ha sido más o menos identificado. Puede reducir el flujo de sangre en algunas regiones del cerebro al punto de que podrían empezar a morir neuronas. Hay un trabajo por allí realizado por el equipo de investigación de David Atwell del University College en Londres, que está también en prepublicación, que sugiere que un tipo particular de células que se encuentran en el sistema circulatorio, que se llaman pericitos, son fácilmente víctimas de SARS-CoV-2. Acuérdese que SARS-CoV-2 se le va a pegar a cualquier célula que tenga proteínas en su membrana que sean afines molecularmente a la proteína de pico del virus. Si la proteína de pico logra tocar esta proteína susceptible, aparece una unión fuerte entre ambas, el virus se queda fijo a la membrana de la célula y se inicia un proceso que acaba por meter el material genético que trae ese virus en el interior de la célula, y la célula empieza a fabricar copias del virus hasta que se muere. Bueno, los pericitos parece que tienen los receptores apropiados para que se pueda pegar a ellos el virus. Y en estas células las encuentra usted de manera especial en los vasos capilares, es decir, en las ramificaciones más delgadas del sistema circulatorio. Están las arterias, las arteriolas y al final están los vasos capilares. Es en los vasos capilares en donde ocurre en su mayoría el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con las células cercanas al vaso capilar. Es allí donde se produce el intercambio de nutrientes y de residuos del metabolismo. Es allí en donde sucede la mayor parte de lo importante de la química de la sangre. Es allí en donde en los vasos capilares en donde la sangre puede realizar su función de dar comida y oxígeno a las células cercanas y tomar residuos y dióxido de carbono para llevárselos para afuera. Bueno, si se mueren los pericitos, se rompen esos vasos capilares. Generalmente eso produce un pequeño derrame que se tapa rápidamente. Estos microderrames podrían no ser importantes por sí mismos de manera inmediata. Solo que las células que están cerca de este canal que se ha cerrado porque se murieron los pericitos se empiezan a morir de hambre y se empiezan a ahogar en sus propios residuos. Si se mueren suficientes pericitos, se puede cerrar por completo una serie de vasos capilares en alguna región del cerebro y esa región
puede morir. Entonces se viene lo que se llama en el mundo de la neurología un microinfarto. La acumulación de microinfartos puede producir problemas muy serios, no reversibles. Pérdida de movimiento, pérdida de la capacidad para entender lo que se dice, para poder hablar de manera coherente. Según el lugar en donde ocurran, puede usted empezar a tener problemas de equilibrio, problemas para controlar sus emociones. Es decir, puede usted acabar en una situación que clínicamente se le llama demencia vascular, porque el cerebro deja de funcionar de manera coherente y se hace imposible comunicarse con usted de manera coherente. Usted a veces ya no sabe ni en qué día vive, por ejemplo. Esto hay evidencia que sugiere que lo puede producir directamente el virus. Por un lado, el virus puede llegar a meterse al cerebro y afectar a los astrocitos. Por otro lado, puede romper células del sistema circulatorio y producir este problema. Es probable que algunos medicamentos que ayudan al tratamiento de la presión sanguínea elevada puedan limitar este segundo tipo de daño. Eso es lo que señala el autor del estudio, el doctor Atwill, pero no se sabe. Ahora, la tercera forma, identificada hasta el momento y de manera tentativa, en la que SARS-CoV-2 puede afectar al cerebro, es como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema inmune. Todavía no entendemos bien, pero ya tiene como 15 años que sabemos que cuando una persona se enferma de lo que sea, su sistema inmune, independientemente de que sea de buena calidad o no, a veces llega a producir anticuerpos de mala calidad. Y esos anticuerpos empiezan a pegársele a células sanas, nuestras. El sistema inmune empieza a atacar al propio cuerpo. Hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes, más de las que creíamos, y algunas de ellas son bastante serias. Por eso tampoco es bueno estarse infectando continuamente. Conviene, dentro de lo razonable, sin ser neurótico, evitar el enfermarse con frecuencia. En pocas palabras, hay que tener ciertos hábitos mínimos de higiene, que en el caso de una pandemia como la de COVID-19 incluyen la sana distancia y la mascarilla, aunque esté usted vacunado. El caso es que se pueden llegar a producir anticuerpos que en algunos casos atacan algunos rincones del sistema nervioso. Hay, por ejemplo, una condición que puede ser de larga duración que se llama neuromielitis óptica. Las personas que tienen este problema experimentan pérdida parcial, a veces total, de la visión, debilidad en brazos y piernas y otros problemas. Algunos autoanticuerpos, ya lo dije bien, parece que pueden pasar a través de la barrera hematoencefálica. Hay trabajos que sugieren esto. Si esto es cierto, de hecho, ahorita le digo en dónde está publicado este trabajo. Este está publicado en una revisión que hace Editorial Nature sobre inmunología. El autor principal se apellida Prus, P-R-U con diéresis y doble S. Este trabajo sugiere, y está en revisión exhaustiva por esto, que hay autoanticuerpos generados por SARS-CoV-2 que pueden pasar a través de la barrera hematoencefálica. Entonces esos anticuerpos empiezan a atacar a las neuronas. Existen entonces 3 caminos tentativamente identificados. Está en verificación todo esto que le estoy diciendo, pero hay buena evidencia de esto, que le permiten al virus afectar al cerebro. Entonces, de nuevo, aunque esté usted vacunado, trate de impedir un contagio. Acuérdese que está la variedad Delta, que si bien las vacunas protegen bien contra la enfermedad grave producida por Delta, no protegen tan bien como uno quisiera contra el contagio asintomático o ligero. Esto ya es muy bueno.
Pero una cosa es que se contagie usted por accidente, aunque sea de manera asintomática, por este virus, y otra cosa es ir a buscar el pleito. Si se quita usted la mascarilla antes de tiempo, si se le olvida la distancia social y se va de fiesta, aunque esté usted vacunado y tenga usted 20 años, existe la posibilidad de que enferme asintomáticamente, y la enfermedad asintomática podría desembocar en problemas neurológicos. Por no mencionar lo que le comenté el día de ayer, que aparezca por evolución una nueva variante del virus y sea usted el que le toca la mala suerte de que ocurra en su cuerpo o en alguna persona que tiene usted cerca y se va usted a enfermar gravemente, aunque tenga usted la vacuna y tenga usted 20 años. Entonces lo que hay que hacer es reducir al mínimo la posibilidad de que el virus mute. Para eso hay que reducir el número total de personas enfermas con o sin síntomas, y para eso hay que seguir manteniendo la disciplina y la sana distancia. Entonces, las noticias, aunque no lo parezca, estas noticias son buenas, porque este es un posible mecanismo que no se tenía muy en cuenta de daño del virus hacia nosotros, incluso estando vacunados. Al ser conscientes de este mecanismo, podemos tomar las medidas necesarias para protegernos, y las medidas son muy simples. Reduzca al mínimo la posibilidad de contagio. Espérese que se acabe la pandemia, vamos por muy buen camino. Hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la calma, por favor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem, y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.